¿Por qué los ingenieros no sabemos vender? Pareciera algo simple y medio una conspiración, pero pues no es así. La explicación tiene varios componentes que la idea es que los revisemos el día de hoy. Esos componentes no solamente nos ayudan a entender por qué no sabemos vender como ingenieros, sino cómo es el proceso para que podamos aprenderlo a hacer y hacerlo correctamente. Quédate conmigo los siguientes minutos y vamos a desglosar y desbaratar este mito que existe alrededor de los ingenieros y las ventas. Primera cosa, quítate la culpa del no saber vender. No es culpa tuya. Digamos, tú has estudiado una de las profesiones más complejas que existen en la historia de la humanidad. Desde los griegos, desde la antigua Atenas, se está trabajando y desarrollando la ingeniería que hoy tú practicas. Pero, a la par del desarrollo de la ingeniería, pues se ha desarrollado el mundo comercial, el mundo de las ventas. Aquel mundo en el que una persona, una entidad necesita de un servicio y está dispuesto a pagar y a intercambiar unos recursos por recibir ese servicio. Esto nos lleva a una pregunta. Oiga, ¿y si eso es tan normal y si el mundo avanza solamente en la medida que intercambiemos y contratemos y compremos productos y servicios, por qué no nos lo enseñaron? La respuesta es bastante simple y me vas a entender tú, específicamente tú que estudiaste ingeniería. Pues porque te pasaste años trasnochando, estudiando temas sumamente complejos, pero a la vez precisos. ¿Y qué quiere decir eso? Que en el proceso de estudiar ingeniería, A más B igual a C. En el proceso de la ingeniería, A más B rara vez es depende. A más B, no. ¿Quién sabe? A lo mejor. La mayoría de las veces es C. No, así no funciona el estudio de la ingeniería ni la cabeza de un ingeniero. La cabeza de un ingeniero necesita funcionar sobre certezas, sobre fórmulas y ecuaciones precisas y exactas que a su vez me devuelven un universo, un objeto o un grupo de soluciones, pero de soluciones específicas a una situación. Eso, pues a la hora de haber estudiado ventas en nuestro proceso de universidad, podía haber creado inconvenientes. Y esos inconvenientes nos habían podido llevar a la confusión. Es decir, imagínate tú estudiando termodinámica, estudiando ondas y partículas, estudiando mecánica, física cuántica, y en ese proceso empezar a estudiar ventas y el proceso de la captura de clientes y el proceso no solamente de la captura, sino de los diferentes clientes que te pueden aparecer. Un proceso donde no siempre tienes al mismo cliente. Ya lo vamos a hablar de eso. Entonces eso había podido ocasionar confusiones en el proceso mental. Esto no es ningún accidente, las universidades no son perversas, es decir, no cometieron de manera intencional el fraude o el delito de no enseñarte ventas. Eso sácatelo de la cabeza. Tranquilo, no te preocupes. Pero hoy estás acá para que precisamente tengamos esa conversación de cómo los ingenieros podemos y debemos aprender a vender correctamente. ¿Qué podemos hacer? Pues aprender a vender. Primera cosa, ¿qué son las ventas? Las ventas es aquel momento en donde una persona interesada en mejorar su vida, en mejorar sus procesos, hablemoslo como ingenieros, está dispuesta a intercambiar unos recursos con un proveedor para que mejore su vida. Eso es el proceso de ventas. Ahora, en ingeniería es exactamente lo mismo. Tienes a un cliente, a una entidad, a un gobierno, a una familia o a una persona que necesita tus servicios como ingeniero. No importa acá cuál sea tu ingeniería. Todas las ingenierías tienen la misma base, que es una gran conceptualización matemática, un entendimiento de los fenómenos físico-químicos que mueven al mundo
Y a partir de ellos desarrollas herramientas o servicios que otras personas pueden utilizar otra vez para mejorar sus vidas y las de otros. En ese sentir y en ese entender que hay un intercambio de recursos entre las partes, ¿a quién le vendemos entonces? Pues en la ingeniería hay algo muy especial, y es que rara vez le vendemos a una sola persona. Cuando tú estás en un proceso o en un proyecto de ingeniería, y más si estás en la estructura moderna en la que se mueven los países, de muchas normas, de muchos procesos, de muchas autorizaciones, seguramente has escuchado un concepto que se llama los stakeholders, o es decir, las partes interesadas, las partes que intervienen, todos los que se meten en esta vuelta, los sapos del proceso, como la quieras llamar. En ingeniería tenemos siempre a ese grupo de sapos que nos tenemos que tragar para poder entregar un producto, para poder entregar un servicio. Y en ese grupo vamos a identificar algunos. Vamos a identificar, primero, el que autoriza. Si tú estás en proyectos de ingeniería de campo, de ingeniería de impacto social, pues hoy tienes que trabajar con comunidades. Y a esas comunidades tienes que venderle el proyecto. Y venderle el proyecto significa que den su recurso para que el proyecto siga andando o para que el proyecto se vuelva viable o para que ese proyecto efectivamente pueda desembolsar recursos económicos para poderse construir. Sea que estés construyendo una línea eléctrica, una presa, una carretera, un coliseo, una remodelación de la plaza de mercado, una nueva vía para el acceso de turistas, una nueva vía para retirar productos agrícolas de alguna zona específica de tu departamento, de tu estado, de tu ciudad. Hay una comunidad con la que debes hablar y convencerlos para que el proyecto efectivamente tenga ese check que le permite seguir andando. Ese es uno de los clientes que tenemos los ingenieros. Fíjate que ese es un cliente que nunca va a poner los recursos, que es muy posible que no use en realidad los resultados del proyecto o del proceso de ingeniería, pero sí es sumamente importante. Y con esas personas o con ese stakeholder es importante tener unas técnicas especiales de comunicación. No vamos a entrar hoy en esas técnicas, pero es importante que reconozcamos que esa es una de las personas a las que le tenemos que vender. Otra persona a la que le vendemos los ingenieros es al que usa las cosas. Ese que las usa no siempre es el que las paga, pero ese que las utiliza a veces se nos olvida. Y es uno de los problemas que los ingenieros tenemos permanentemente. Que vayamos a una compañía, vamos a implementar procesos, vamos a implementar normas y estándares, vamos a implementar un nuevo sistema de información. Y esa persona que lo usa es nuestro cliente. Y al ser nuestro cliente, tenemos que entenderle todo. Sus dolores, sus motivaciones, sus miedos y las razones que tendría para usarlo, pero más importante, las razones que tendría para no usarlo. Y en ese proceso de entender ahora a esa persona que lo usa, vamos entendiendo el proceso comercial. ¿Qué otro cliente tenemos los ingenieros? Tenemos el cliente que pone el dinero, pero no es el que lo usa. Tenemos otro tipo de cliente, el cliente que pone el dinero y además lo usa. Tenemos otro tipo de cliente, los ingenieros, el que autoriza, pero además nunca lo usa. Tenemos otro tipo de clientes que seguramente tú te sentirás identificado con él, y es el que entiende de ingeniería y compra servicios de ingeniería. Y el otro cliente que no entiende ingeniería y que compra servicios de ingeniería. En ese entender las diferencias fundamentales de la estructura comercial de la ingeniería, está uno de los principales retos al que te vas a enfrentar, al que nos enfrentamos todos los días los ingenieros. ¿Y cuál es específicamente ese reto? ¿Cómo nos comunicamos con estas personas o con estos clientes? Te voy a dar 5 elementos con los que quedamos y cerramos este video y esta sesión del día de hoy que puedes utilizar muy claramente para cada uno de esos diferentes tipologías de clientes que existen. Lo primero es ten muy claro cada una de estas personas y tenlas muy claras desde sus deseos, sus amores, sus odios, sus pasiones, sus capacidades intelectuales,
sus conocimientos, su realidad personal y su realidad profesional, es decir, cómo se desempeña su vida. Responde estas preguntas de cada uno de estos 5 personajes, 6, 7 categorías que puedas tener en tu proceso de ingeniería y vamos a empezar a caminar. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener que hacer ofertas. Y las ofertas, tienes la posibilidad de crear una sola que abarque a todas estas personas o, en algunos casos, vas a tener que crear diferentes ofertas para cada una de las personas y los tiempos en que estés conversando con cada uno de ellos. Lo siguiente es, ¿cuál es el proceso lógico en el cual le vamos a vender? El proceso lógico, piénsalo como un embudo, como una cuba de calentamiento, donde en la parte de abajo tienes una gran cantidad de componentes o químicos o físicos que vas a transformar con procesos de calor o con procesos de enfriamiento o con procesos físicos. A esas personas o a ese grupo necesariamente vas a irle cambiando su naturaleza. ¿Y cuál es el cambio de naturaleza en el proceso comercial? La autorización o el sí para dar el siguiente paso. Como ingenieros vamos a necesitar entender que nadie nos va a comprar en un solo proceso de transformación. Es decir, hay un proceso en el que necesitamos ir llevando a las personas, a los grupos de interés, a las entidades, a las empresas, a los gobiernos, para comprar proyectos y productos o servicios de ingeniería. Y ese proceso va en ir comprando poco a poco las ideas, en irnos comprometiendo poco a poco con el siguiente paso, en ir creando pequeños compromisos, o sea, compromisos muy pequeños que van favoreciendo que se dé un compromiso adicional. Piensa en esto como una cita, piensa en esto como una pareja a la que conquistaste. Primero, pues te aceptó la salida, después coger la mano, después un beso en la mejilla, después un beso en la boca. Es decir, poco a poco se va calentando el proceso hasta que se va buscando la respuesta definitiva al negocio o al servicio grande. Es decir, ve creando microcompromisos y para esos microcompromisos vamos a tener que entender muy claro los pasos anteriores. Ahora, ¿cómo vamos a captar a esos clientes? Es algo que como ingenieros pensamos, no, es que el cliente está ahí. No. Si hablamos de las comunidades, ¿cómo las vamos a captar? ¿Cómo vamos a hacer para que asistan a esas reuniones donde vamos a explicar el proyecto? ¿Cómo así? ¿Le mandamos una invitación? Dirá la mayoría de las personas. No, tengo que prepararlos para que asistan. ¿Qué información les voy a enviar antes de que asistan? ¿Qué nivel mínimo de conocimiento necesito que tengan para que puedan de verdad aprovechar y sacar provecho de esa sesión? Igual con tus clientes. Muchas veces decimos, vamos a presentarles los procesos de transformación de ingeniería, de ISO y de diferentes normas en las compañías y metemos a 50 personas y no tenemos ni idea quiénes son, ni mucho menos en qué niveles de conocimiento están. Nuestra función es, en ese paso, cómo vamos a captarlos. ¿Qué vamos a irles entregando? ¿Cómo les vamos a ir entregando información? ¿Cómo los vamos a ir llevando en ese proceso o en ese embudo comercial para que vayan dando las autorizaciones correspondientes? Y cómo, una vez después de dar las autorizaciones, vamos a hacer que nos compren y que nos compren más. En la ingeniería es algo que se nos olvida permanentemente. A los ingenieros muchas veces nos basta con que nos compren un producto, con que nos compren un servicio y se nos olvida que a esa persona que nos tomó semanas, meses y a veces años convencer para que nos compre el producto es el cliente que mejor posibilidades tenemos de que nos compre el siguiente. Es decir, el siguiente paso es fidelizar recompras de servicios de ingeniería. Acá se puede llamar como quiera que esté la estructura en tu empresa: servicios de soporte, mantenimientos preventivos, correctivos, upgrades de la maquinaria, upgrades de los servicios, nuevas normas con las que debes cumplir, actualización. Todos esos servicios adicionales y todos esos productos que vienen posterior a la venta principal
de los productos o servicios de ingeniería son los más rentables. Y tú lo sabes. No hay nada más rentable en la ingeniería que tener un cliente contento, porque ese cliente contento muy rara vez se va a cambiar de proveedor. Las razones que las podemos tocar en otro video, o si quieres, tienes dudas o preguntas, por favor déjamelas acá abajo, déjalos en nuestros comentarios. Y vamos a seguir hablando de sistemas y procesos comerciales, específicamente en la ingeniería. Si eres ingeniero y te interesan estos temas, déjame saber en qué ingeniería te desempeñas y cuáles dificultades o cuáles herramientas o técnicas quisieras empezar a desarrollar en la ingeniería. Central de todos nuestros videos y de toda nuestra formación, capacitación y entrenamientos es que vayamos entendiendo las comunicaciones como el alma de la ingeniería. Un ingeniero que sabe comunicar correctamente es un ingeniero que sabe vender. Nos vemos en la próxima y acepten la invitación de Néstor Santos, el INGE de las ventas. Un abrazo.